Gracias, presidente. Bueno, hemos debatido a lo largo de toda esta tarde y noche muchos de los aspectos técnicos de este proyecto que estamos considerando y que tiene que ver con el establecimiento de parámetros epidemiológicos. Es cierto que este proyecto replica en esencia los mismos argumentos del DNU 241 que lo hemos aprobado una vez vencido y una vez tachado de inconstitucional por un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo tanto, el gobierno insiste en conceptos y en normas que ya han sido consideradas por la única instancia o la última instancia que, de acuerdo a nuestro orden constitucional, tiene para la interpretación de las leyes. Pero básicamente me quiero referir a dos aspectos. Primero, el rol nuestro. Nosotros somos o debemos ser los guardianes del federalismo, porque representamos a las provincias que son la parte constitutiva del sistema federal. Y el fallo de la Suprema Corte básicamente lo que reconoce es el principio alberdiano de la supremacía de las provincias en cuanto a aquellas facultades que no fueron delegadas en el orden federal, en el orden nacional. Todo poder de la provincia es originario e indefinido, y el de la nación es delegado y definido, es decir, tiene que ser precisado con exactitud para poder ser ejercido por parte del gobierno federal. Y la verdad es que este proyecto, que replica los mismos argumentos, viola justamente este principio de autonomía de las provincias. Pero además avanza sobre muchos otros aspectos de los derechos y garantías contemplados en el artículo 14 y subsiguiente de nuestra Constitución, como el derecho de transitar libremente por el país, de ingresar y egresar del territorio nacional, que también, de acuerdo al artículo 28 de la Constitución, estos derechos son pasibles de reglamentación, pero de tal manera que no altere la naturaleza y la esencia de los mismos. Es cierto que hemos, como dijo el senador Recalde, y hay que aclarar, estoy de acuerdo, hemos en el pasado cercano, el año pasado, acordado, esa fue la palabra que hizo, de común acuerdo, muchas restricciones, incluso más severas de las que estamos considerando en este proyecto de ley. Pero claro, había una palabra mágica, acordamos, porque este es un federalismo de concertación que para aquellas facultades no delegadas requiere el acuerdo entre las distintas jurisdicciones. Y eso fue lo que pasó, de manera tácita o expresa. Todo el año pasado hemos acordado, o se han acordado entre los gobernadores y el presidente y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se han acordado políticas que fueron plasmadas en decretos de necesidad de urgencia, muchos de los cuales nosotros mismos los hemos convalidado en este recinto. Ahora, ello no altera la esencia del principio de autonomía de las provincias, porque fue justamente producto de un acuerdo. Y no hay incoherencia entre la posición nuestra como oposición en este recinto y de algunos de nuestros gobernadores con lo que pasa en algunas provincias, incluso gobernada por el mismo espacio político nuestro. La senadora Almirón hacía referencia a la provincia de Corrientes, que restringe la presencialidad en las aulas, porque es justamente el respeto a las autonomías provinciales y es un principio identitario de nuestro federalismo porque reconoce las particularidades de entidades que son anteriores a la nación. Y esto es, como dije, uno de los principios identitarios de nuestro federalismo. Ahora bien, iniciamos este proceso de la pandemia donde todos estábamos desconcertados, asustados, con una gran incertidumbre, sobre la base de acordar políticas, las que nos parecían más adecuadas en ese momento. Ahora, a poco de andar, este acuerdo se fue rompiendo. Empezaron los reproches por parte del Ejecutivo Nacional, empezaron a echar culpas a la oposición
respecto de los fracasos que tuvo la manera como que se gestionó la pandemia. Y acá, ante un fracaso, no hay que echarle la culpa a un enemigo o generar un enemigo. Eso dejemos para cuando éramos estudiantes y nos iba mal en una materia porque la profesora no nos quería, o cuando empezamos a trabajar y no ascendíamos en nuestro trabajo porque el jefe no me quería. No. Cuando tenemos responsabilidades institucionales, máxime aquellas que hacen a la primer magistratura del país, tenemos que ser responsables, hacernos cargos y volver a buscar entre todos las soluciones para poder sortear este difícil momento que vive nuestro país. El presidente, a poco de andar, una vez que rompió este acuerdo que se fue generando con la oposición, recordamos que nosotros mismos, como presidentes de bloque, hemos sido citados allá por marzo del 2020 a la Casa Rosada y le dimos el apoyo expreso, un mandato expreso para que el presidente gestione ese momento de incertidumbre. Pero a poco de andar, como dije, eso se rompió y empezaron nuevamente las hostilidades, que arrancaron allá cuando se le retiraron recursos que legítimamente le correspondían a un distrito gobernado por la oposición, como es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora bien, lo que tenemos que hacer, una vez que el presidente empezó con las diatribas contra la oposición, es, como dije, buscar acuerdos. De entrada se puso la disyuntiva, la falsa antinomia, entre salud y economía, y donde él elegía la vida. ¿Y quién no? Todos elegimos la vida. Pero ¿cuáles fueron los resultados de las políticas llevadas a cabo? Duplicamos la caída de Producto Bruto del promedio mundial. Estamos en 10 puntos cuando el promedio mundial fue de 5 puntos. Y esto tiene un correlato de desocupación, tiene un correlato de pérdida de poder adquisitivo, etc. Y tampoco nos fue bien desde los aspectos sanitarios, ya que triplicamos la cantidad de muertos por cada 100.000 habitantes, hasta que ese relevamiento fue hecho, con una cuarentena que, de acuerdo al relevamiento que hizo la Universidad de Oxford, fue un 40% más estricta que el resto del mundo, que el promedio del resto de los países. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Enojarnos? No, tenemos que reflexionar a ver qué hicimos bien y qué hicimos mal. Tenemos que buscar las experiencias comparadas, tenemos que buscar las evidencias, tenemos que volver a dialogar y ponernos de acuerdo en posibles soluciones y empezar a transitar nuevamente ese camino de concordia. La situación no da para más, no da para que sigamos echándole la culpa a la oposición. La oposición no organizó el velorio de Maradona, la oposición ciertamente no motoriza las protestas de los movimientos sociales en los distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires. No, bajo ningún punto de vista. Esa fue responsabilidad del gobierno nacional. Y se enojan cuando recurrimos a la única instancia que está prevista en nuestra Constitución y en nuestro sistema democrático, que es ante un conflicto entre dos jurisdicciones, que dirima la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y eso es lo que ha hecho. Y tampoco tenemos que enojarnos si el fallo fue adverso a nuestras pretensiones, porque esas son las reglas de la democracia. En este momento, donde arrecia la inflación, donde arrecian los contagios, donde arrecian los muertos, donde arrecia la desocupación, donde faltan vacunas, porque la oposición no era la encargada de gestionar las vacunas. Fue el gobierno nacional quien se arrogó esa responsabilidad, como en todos los países del mundo, y que nos prometió una y otra vez millones de dosis que lamentablemente no llegaron. Y estamos hoy con una ínfima porción de nuestra población con la dosis completa y una muy poca proporción con la primera dosis. No fue esa responsabilidad de la oposición. Y tampoco es cierto que nos opusimos a la ley de vacunas. La votamos acá por unanimidad. El gobierno nacional ha tenido desde la oposición un apoyo sin cortapisas todo el año pasado en la gestión de la pandemia. Pero lamentablemente los resultados no son los que todos hubiéramos esperado. Por lo tanto, es hora de que volvamos a retomar el diálogo. El país necesita en este momento, así como necesitamos acuerdos institucionales para la designación del procurador, que hemos nosotros comprometido viabilizar la designación que ha remitido a este Senado el presidente de la Nación. Por lo tanto, más que enojarnos,
apelemos a la buena voluntad, a la buena fe y busquemos los caminos que nos saquen de este atolladero. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor senador. Tiene la palabra el senador Alberto Beretilnec. Muchas gracias, señor presidente. Bueno,